Entonces, recuerden que ya decidimos con qué ángulo vamos a empezar a trabajar. Digamos que vamos a trabajar con este ángulo de acá abajo. Ese va a ser mi ángulo con el que voy a trabajar. ¿Ok? Que si tengo que hallar los otros, sí, claro. Todos los tengo que hallar. Ya, lo único que sé es que este ángulo va a medir 90, ¿cierto? Porque esa es la característica de un triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados. Pero ya lo demás no lo conozco. Entonces, así sea que yo piense en trabajar con este ángulo que tengo aquí abajo, también me toca hallar este ángulo que está aquí arriba, que vamos a llamarlo beta. ¿Sí? Yo lo que digo es que para mis cálculos voy a tener en cuenta ese ángulo alfa. Aunque de pronto utilizo ese ángulo beta. ¿Ok? Entonces, recuerden, siempre uno mira cuál es el que uno siempre, a ver, va a tener que hallar 3 lados y 3 ángulos, ¿cierto? Eso es lo que siempre me toca hallar, 3 lados y 3 ángulos. Ya conozco 2 lados, 2 lados. Entonces hallo el tercer lado. Si conociera, si conociera 2 ángulos, entonces primero hallo el tercer ángulo. ¿Listo? Como ya conocemos hipotenusa y conocemos un cateto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. Donde el cateto 1 pues puede ser el cateto que conocemos. Entonces me quedaría hipotenusa que serían 25 elevado al cuadrado sería igual al cateto 1 que mide 20 elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. ¿Ok? 25 al cuadrado, ¿cuánto es? 625. Es igual a 20 al cuadrado 400. más el otro cateto al cuadrado y sencillamente despejamos el 400 que está sumando, pasaría a restar, quedarían 225, es igual al otro cateto al cuadrado. ¿Y qué hago para quitar ese cuadrado? Raíz cuadrada. Correcto, sacamos raíz cuadrada. Y si no estoy mal, eso da como que 15. Sí, bro. Ok, entonces ya sabemos cuánto vale el otro cateto, que serían 15. Vuelvo y pregunto, con respecto a alfa, ¿ese cateto de 15 es el adyacente o es el opuesto? El opuesto. Con respecto a beta, Adyacente. ahí está. Entonces, por eso es que de entrada no es adecuado decir que un cateto es adyacente o es opuesto. Así de entrada, que porque yo vi, no, es adyacente o opuesto a alguien. ¿Listo? Entonces, ahora lo que tengo que hallar son ángulos. Ya encontré catetos, ya encontré los 3 lados, ya están completos los 3 lados, me faltan los ángulos. Conozco solamente uno, que es el de 90. Entonces, recuerden también lo que les dije, procuren utilizar los datos iniciales, ¿ok? Así que voy a hallar el ángulo alfa. Dato inicial, la hipotenusa que medía 25 y el cateto adyacente que sería de 20. Vuelvo y repito, cateto adyacente a alfa. ¿Listo? Entonces no confundir que porque hay, entonces, pero al fin que, no, es porque ya estoy diciendo que ese va a ser mi ángulo. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona entonces ángulo, hipotenusa y cateto adyacente? Coseno. El coseno, correcto. Decimos que el coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente, voy a escribirlo primero, cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazo lo que conozco. Coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente que mide 20 sobre la hipotenusa que mide 25.
Profe, Dime. pero también, digamos, se puede hacer con seno de cateto opuesto sobre hipotenusa, porque Sí, como pero ya... entonces, a ver, claro, sí se puede. Y estarías utilizando este lado de acá, ¿cierto? Sí, señor. Estarías utilizando este 15. Lo Sí, que yo señor. les digo a ustedes es que yo no les aconsejo que utilicen un dato que fue hallado, ¿sí? ¿Y por qué Ok. no? Porque si de pronto en el procedimiento cometimos un error, pues entonces vamos a acumular otro error. Entonces, error sobre error y sobre error, pues lógicamente todo va a quedar equivocado. En cambio, los datos fueron los iniciales, esos no tienen ningún error porque fue un dato inicial del problema. ¿Listo? Y decíamos entonces que ahora despejábamos. El coseno, recuerden que las razones trigonométricas van a pasar como elevadas a la menos 1. Entonces podemos decir que alfa es igual a coseno a la menos 1 de 20 sobre 25. Eso pues tocaría simplificarlo, pero pues, para el cálculo no es tan necesario. ¿Cuánto da eso? ¿30 y qué? Profe, una pregunta. Dime. Coseno a la menos uno es igual a arco coseno. Sí, señor, es lo mismo. Ah, ok. Eso daría 36.8. 36.86. Podemos redondearlo en 36.87. 36,87. Y ya hicimos el segundo cálculo. Y el último, entonces, es para hallar este ángulo beta. Otra vez lo mismo. Ahora voy a utilizar el ángulo beta porque es el que voy a calcular. De ese ángulo beta, entonces, conocía la hipotenusa que medía 25. Y recuerden que como voy a utilizar este lado de acá, entonces ese sería el cateto opuesto. Entonces ahora, ¿qué razón trigonométrica me relaciona ángulo, hipotenusa y cateto opuesto? ¿Cuál? Ahora sí, no. Ahora sí, correcto. Ahora sí, seno del ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, reemplazamos a seno del ángulo alfa que no conocemos, perdón, del ángulo beta. Ya no es alfa, es beta. Profe, una pregunta. ¿También es válido coger el 90 y restárselo al 36 y lo que me da es el otro? Sí, pero vuelvo y repito, vamos a estar utilizando un dato que fue calculado. O sea, yo lo que quiero es que no utilicen estos datos que fueron calculados. No los utilicen. Utilicen los datos iniciales. ¿Ok? Y los datos iniciales fue la hipotenusa y este cateto. Ahora, podría ser una forma de comprobarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, una condición para todo triángulo es que la suma de sus ángulos me dé 180. Entonces, podría hacerlo más bien para comprobar de que está bien calculado. Listo, para nosotros entonces sería cateto opuesto, que dijimos que medía 20, sobre la hipotenusa que medía 25. Ahora entonces, beta es igual a seno a la menos 1 de 20 sobre 25. Y eso da 50 y qué? 53.1. 53.1. Bueno, para redondearlo, pues seguir con lo mismo, vamos a coger dos cifras decimales. Entonces sería 53,3. Ahora sí, lo que acabo de decirles. Si yo sumo
los 90, el ángulo de 90, más el 36,87, más el 53,13, eso me debe dar los 180. 7 y 3 serían 10, va una, serían 9 y una 10, va otra. 6 y 3 serían 9, más una que llevaba 10, llevo otra. 9 y 3 serían 12, 12 y 5, 17, y una que llevaba 18. 180 exactamente. Con lo que queda comprobado que se estaba bien. Se me olvidó decirles una cosa. Pues me interesaba mucho que viéramos estas soluciones. Por eso me tomé la hora asíncrona para terminar de explicar, porque ya ustedes saben que esa hora pasó. Entonces, voy a terminar de hacer el último ejercicio, el último problema que teníamos, que era el de las razones trigonométricas, para recordar entonces cómo se hacía, y les dejo un par de ejercicios de gráficas porque es importante que ustedes las manejen bien. Profe, pero falta resolver el punto 4. El lado mide 30, Profe, 60. Vamos a ver. una cosa, los ejercicios que nos va a dejar son como de repaso, ¿verdad? Sí, de repaso. Ok. Ustedes, Pero, profe, también nos podría dejar, pues no sé, algunos de triángulos, pues también para repasar, por favor. ok, listo, no hay problema. A ver, este estaba así. ¿Cómo era que estaba? Así es que estaba. Y a ver, decía que acaba este ángulo de acá era de 60 y este cateto aquí medía 30. ¿Ok? Ya sabemos entonces que el ángulo de 90 grados está aquí. Igual, yo necesito hallar 3 lados y 3 ángulos. Ya conozco 2 ángulos, así que empiezo por terminar los ángulos. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿sí? ahí sí no es válido hacer lo que yo hice, como ya todo eso sabemos que es seguro lo que da, o sea, 90 y 60. Claro, claro, así es que debemos empezar. Entonces sería 180, debe ser igual al ángulo de 90 grados, más el ángulo de 60 grados, más el ángulo que nos hace falta, vamos a llamarlo sencillamente beta. Entonces, más ese ángulo beta. Y entonces 60 y 90 y 60 serían 150. El 150 pasaría a restar y ya tendríamos el ángulo beta. Nos daría 30. Sí, claro, así es que deberíamos empezar. Luego sí, vamos a calcular los lados. Entonces, digamos que vamos a calcular este lado de acá, este otro cateto. Entonces yo digo, recuerden, voy a utilizar datos iniciales. Yo, si digo eso es porque siempre lo hago de esa forma. Para este ángulo, los 30 son cateto opuesto o cateto adyacente. Opuesto. Opuesto. Entonces significa que tengo un ángulo, llamémoslo alfa, que es el que mide 60. Tendríamos el cateto opuesto, que mide 30. ¿Y qué voy a hallar? Pues el cateto adyacente. Entonces ahora es, ¿qué razón trigonométrica me relaciona esas tres cosas? El seno. No, el seno relaciona es opuesto con hipotenusa y aquí es opuesto con adyacente. Tangente. Tangente, sí. Tangente. Tangente.
Entonces, tangente de 60, la cotangente también, ¿sí? Pero como no está en la calculadora, pues no utilizo eso. Entonces, tangente de 60 sería igual al cateto opuesto que mide 30 sobre el adyacente que no conozco. Y despejo. Entonces, el cateto adyacente pasa a multiplicar y la tangente a dividir. Entonces, quedaría cateto adyacente va a ser igual a 30 dividido entre la tangente de 60. Y ya hacemos el cálculo. 30 dividido tangente de 60. ¿Cuánto les da? $17.32. Señor, Profe, una pregunta. dime. Estoy súper confundido porque yo en este punto hice lo mismo, pero puse tangente de 30 y me dio también 17.32, pero no puse tangente de 60. Tangente. Ah, claro, pero entonces invertiste los dos lados. Tú lo que hiciste fue trabajar con este ángulo de acá. Exacto, sí, señor. Entonces, para ese, si yo fuera a trabajar, yo diría, ángulo beta, que fue el que ya lo calculamos, quedaba 30. Eh, el 30, los 30 que tenemos aquí, que son, ¿eso qué sería? Cateto adyacente ahí. Correcto, cateto adyacente, que es igual a 30. Y lo que tendríamos que hallar sería el cateto opuesto, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿tú qué debes haber escrito? Que tangente de 30 grados era igual al cateto opuesto que no conoces, dividido entre el cateto adyacente que mide 30. Y ahora el 30 pasa ya a multiplicar. 30 por la tangente de 30 te va a dar ese cateto opuesto. Y te tiene que dar lo mismo porque es el mismo lado. Es el mismo lado el que estamos hallando. También tiene Ok. que dar 17.32. O sea, yo lo que quiero que entiendan es que sí, no es solamente una forma en la que uno puede trabajar de varias formas o con cualquier ángulo, pero no quiero es arriesgarme a utilizar un dato que de pronto me equivoqué porque metí mal el dedo en la calculadora o porque lo escribí mal cuando lo tenía que colocar en el papel, ¿sí? Ustedes no saben la cantidad de veces que me ocurre que estoy calificando y digo, ay, vea, cómo bien, hizo esto muy bien, y el último cálculo está mal. Y entonces uno empieza a reventarse la cabeza, ¿por qué se equivocó? Ah, fue que metió mal un número en la calculadora. Fue que cuando escribió aquí en el papel, esto parecía un 1 y resultó que allá cuando lo iba a volver a calcular, metió fue el 1. Chicos, la cantidad de veces que me ocurre eso, ustedes no se lo imaginan. Por eso es que yo machuco y les insisto para que lo hagan de esa manera. Trabajen con datos iniciales. Realmente la cantidad de errores que se comete disminuye muchísimo cuando se hace de esa manera. Más aún en algunos problemas que nosotros vamos a ver más adelante, donde hay combinaciones de triángulos. ¿Sí? Entonces yo puedo tener un dato que sale de un triángulo o puedo tener una figura que se compone de varios triángulos. Por decir algo, supongamos que yo tengo este triángulo así. Ese triángulo no es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo a este triángulo le atravieso una línea así vertical? ¿No lo convertí en dos triángulos rectángulos? Entonces, des en cuenta que si yo cojo estos dos triángulos y por separado empiezo a trabajarlos, pues podría estar solucionando un triángulo que no es rectángulo. ¿Ok? Pero ¿qué necesito? Seguramente algún dato que sale de mi primer triángulo, digamos que este es mi primer triángulo, un dato que sale de aquí, lo puedo utilizar para acá. Aquí sí es absolutamente necesario que yo utilice datos que he hallado de otro lado.
¿sí? Ahí sí no tengo otra forma, me toca hacerlo de esa manera. Pero si puedo evitarme ese problema, pues va a ser mucho más simple. Ok, nos faltaría solamente entonces hallar la hipotenusa. Entonces yo quiero hallar hipotenusa, no la conozco, y conozco el ángulo de 60 grados, que es el que estamos llamando alfa, y conozco el cateto adyacente, no, el opuesto a cateto opuesto a alfa que mide 30 30 unidades. No sé, ahí no aparece qué unidades tiene eso. Entonces, otra vez, ¿qué razón trigonométrica me relaciona hipotenusa, ángulo y su cateto opuesto? ¿Qué dijeron? Seno. El seno, correcto. Seno de 60 grados sería igual al cateto opuesto que mide 30 dividido entre la hipotenusa que no conozco. Despejamos hipotenusa y me quedaría 30 sobre seno de 60. ¿Cuánto da eso? 34.64. 34.64. Listo. ¿Cómo puedo comprobar? ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior nosotros comprobamos fue haciendo la suma de los ángulos? ¿Se acuerdan? Que mire, aquí yo hice la suma de los ángulos para comprobar. ¿Aquí con qué compruebo? Pues como hallé dos lados, pues compruebo sencillamente aplicando Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Hipotenusa, 34,64 al cuadrado tiene que ser igual a un cateto que era 30 al cuadrado más el otro cateto que era 17,32 al cuadrado. Y sencillamente compruebo que lo que está del lado izquierdo tiene que ser igual a lo que está al lado derecho. Seguramente, probablemente tengamos un pequeño desfase, precisamente porque hemos hecho redondeos, pero debe ser demasiado próximo. 34,64 al cuadrado, eso me daría 1199,92. Si quieren, puede escribirle 92,96. Del otro lado, 30 al cuadrado serían 900, más 17,32 al cuadrado, que serían 299,9824. 98,24. Ahora sumo estos dos valores y eso me daría 1199,9824. 98,24. Desen en cuenta que el resultado efectivamente es muy próximo hasta este decimal. ¿Sí? Pero ya es lógico entender que eso nos va a ocurrir precisamente por los redondeos. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. Cuando utilizo pues la ecuación para hallar el cateto adyacente y la hipotenusa, hay como, pero o sea, como lo metí en la calculadora, Así como está ahí, así como lo escribí ahí, o sea, 30 abajo tangente, dividido entre la tangente de 60. Profe, es que ahorita lo metí y me apareció error. Por favor, revisen nuevamente. Ojo, no vayas a escribir el shift. Ah, eso. Solamente dividido entre tangentes. Y profe, yo profe, tengo así una sea, como pregunta. usted lo dijo, así sea. ¿Perdón? Como usted Profe, lo yo dijo, tengo así una sea. pregunta. Alguien, uno solo que me hable. Mandaron dos ahí, no entendí nada. Ah, profe, sí vio, perdón. Ah, ok. Seguramente pues algo mal al digital. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Eh?
Es que ahí en lo de la hipotenusa, yo no lo hice con teorema de Pitágoras, sino lo hice con la de seno. En el ¿Eso último, sí es válido o no? ¿te refieres a la este cálculo de acá? Sí, al de hallar. Ah, no, profe, qué pena, es que no me había dado cuenta que ya habíamos hallado la hipotenusa, sí, sí, qué pena. Claro. No, este último cálculo lo hice fue como por comprobar, ¿no? Este último de acá, esto que está aquí, es para comprobar de que los resultados sí estaban bien. Pero los valores están calculados es acá, miren. Este de acá y este de acá. ¿Ok? Bueno, y vamos con el último ejercicio. A ver qué era lo que decía. Decía, si la secante es igual a 1.25, calcular la cotangente. Entonces, sí. A ver, ¿por qué no escribe? Sí, la secante del ángulo alfa es igual a 1.25, calcular la cotangente. Yo les decía a ustedes, pues, que este procedimiento se puede hacer de varias formas, ¿sí? Una forma, pues, por la definición de secante. ¿A qué es igual la secante? La secante de un ángulo es igual a ¿qué? 1 sobre coseno, profe, si no estoy mal. Sí, 1 sobre coseno, pero es que no tengo el coseno. Yo lo que tengo es la secante. Yo lo que necesito saber es para dónde voy. ¿Listo? La secante, recuerden que se puede calcular como hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. ¿Ok? Ahora, el problema es que me dice que esto es igual a 1,25. Entonces, yo necesito convertir este número decimal en un fraccionario. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace muy simple. Sencillamente, como tiene dos decimales, multiplico por 100 y dividido entre 100. Y esto me quedaría en 125 dividido entre 100. ¿Sí? Multiplicar por 100, pues es solamente quitar la coma, eso es todo. ¿Listo? Entonces, de esa forma. Y ahora simplifico. O si quieren verlo de esta otra forma, tenemos un triángulo. Tenemos un triángulo donde la hipotenusa mide 125 y el cateto adyacente mide 100. O sea que aquí voy a tener mi ángulo alfa. Y esto mide 100. Si yo hubiese dicho que el ángulo alfa era aquí, pues los 100 sería de este de otro lado, ¿sí? Pues eso depende de dónde quieran colocar ustedes su ángulo alfa. Eso no va a pasar nada porque aquí no me preguntan dónde queda. A mí lo que me preguntan es cuánto va a valer, ya. Ahora, ¿cómo calculo la cotangente? Yo sé que la cotangente la calculo como el cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Entonces, cateto adyacente ya lo conozco, mide 100. Lo que no tengo es el opuesto. Pero si tengo esto y tengo esto, ¿qué puedo aplicar? Pitágoras, ¿no? Entonces uno diría, 125 elevado al cuadrado es igual a 100 al cuadrado más el otro cateto que no conozco elevado al cuadrado, que será el que vamos allá. 125, bueno, para no ponerme a escribir tanto número, el 100 al cuadrado lo paso de una vez. 125 al cuadrado menos 100 al cuadrado. Y esto sería igual a cateto al cuadrado, por lo tanto, le sacamos raíz. Y ya, raíz de 125 al cuadrado menos 100 al cuadrado. Y eso me da exactamente Profe, perdón, 35. Dime, ¿de dónde salió ese 100? pues míralo acá, aquí en esta parte. Recuerda que yo lo que dije era que
como a mí me dicen que la secante mide 1,25, entonces yo multiplico por 100 y divido por 100. ¿Por qué por 100? Porque tiene dos ceros. ¿Y qué me interesa que tenga dos ceros? Pues porque el decimal también tiene dos decimales. Entonces, si tuviese un solo decimal, hubiese multiplicado por 10 y dividido por 10. ¿Sí? Pero como tiene dos, entonces multiplico por 100. Pero también queda dividido entre 100. ¿Sí? Ahora sí, Ok. ¿dónde sale? Sí, sí, sí. Sí, señor. Entonces, vuelvo y repito, eso significaría que la hipotenusa es 125 y el cateto adyacente mediría 100. Entonces ahí están pintados, 25 arriba en la hipotenusa y 100 en el cateto adyacente. Por lo tanto, lo único que me falta calcular es este otro cateto de acá. Y ahora sí puedo reemplazar para calcular mi cotangente. Cateto adyacente, ya sé que mide 100. Cateto opuesto, mide 75. Y ya ustedes hacen la división que tengan que hacer. Seguramente esto, para no llevarlo a decimales, da como 4/3. O si se quiere 1,33 periódicos. A mí realmente no me gusta trabajar con decimales. Y ya, esa sería la respuesta. ¿Ok? Entonces, ahora sí, les voy a dejar un par de ejercicios para que hagan gráficas. Ustedes me dicen que también les coloque uno de triángulos, entonces pues vamos a colocarles de todo. Chicos, no lo voy a recoger. ¿Ok? Este lo dejo para el que quiera trabajar, el que quiera realmente preparar esa evaluación. Seguramente en la evaluación van a haber puntos para cada uno, así que pues no me preocupo porque no les va a dar mucho tiempo para estar diciéndole, oiga, venga, ¿esto cuánto le da? Entonces, digamos que tenemos este triángulo de acá, conocemos este cateto que mide 30 y este otro de acá que mide 16. Y sabemos que va a tener un ángulo de 90 grados. Otro triángulo donde este ángulo mide 40 grados y este cateto de acá mide 20. Ahora veamos gráficas. Graficar es por el seno de 2x más pi cuartos. Y otro 0,5. Bueno, pongámosle más 1. 0,5 por el coseno de 3x sobre 2 menos pi medio. Y esto menos 2. ¿Listo? Esos ejercicios para que tengan para practicar, para que puedan tener algo para estudiar. Bueno, profe, gracias. Listo, muchachos. Entonces, pues nos vemos mañana. ¿Ok? Bueno, chao, profe.